Yo voy a hablar de dos metales que son los metales que tienen actividad biocida. Estos dos metales son el cobre y la plata. Pero bien, estos metales, la actividad biocida de estos metales no es en absoluto nada que nosotros hayamos descubierto hace unos días. Esto venía ya desde la historia más remota, de tal forma que uno se impresionaría muchísimo si leyera los libros de historia más antiguos, donde podríamos ver que los griegos realmente pues, utilizaban ya para purificar el agua y el vino, obviamente, pues contenedores de plata o de cobre. También los romanos, pues hay muchos reports, muchos estudios hechos en donde utilizaban compuestos naturales, obviamente, de plata y de cobre que utilizaban en medicina para algunos tipos de tratamientos, en fin, quemaduras, etc. Y los egipcios también mantenían el agua, la misma historia, en contenedores de plata y de cobre, pues para evitar que se contaminara y así podían tener el agua fresca. En fin, lo que más me va pillando en la web, ¿verdad? Lo que más me ha sorprendido es, no sé si vosotros habéis visto las películas americanas, en donde van los pioneros que iban a la conquista del Far West y llevaban las caravanas, y fijaos bien, las películas siempre iban las caravanas adosados unos toneles donde estaba el agua. Pues bien, ese agua tenía que permanecer bebible, potable durante el tiempo que duraba la caravana. La caravana duraba a lo mejor 5 o 6 meses. Eso era difícil en un ambiente tan contaminado como el de entonces. Y eso lo conseguían, ¿cómo conseguían que el agua estuviese bebible y potable? Pues lo conseguían añadiendo dentro del tonel unas monedas de cobre o de plata. Entonces utilizaban monedas de cobre y plata. Esas monedas de cobre y plata, con el traqueteo de la caravana, pues se agitaban y iban disolviéndose parcialmente, y esos cationes de plata y de cobre mantenían absolutamente limpia y bebible el agua. O sea, es otro detalle curioso, ¿verdad? Es que el agua, la leche, si la deja uno entera como está, fuera de un refrigerador, pues es evidente que enseguida se estropea, como consecuencia de que rápidamente llegan las bacterias y tal. Bueno, pues una forma de evitar esto es poniendo una moneda de plata. Por tanto, esto que estoy contando ahora es muy antiguo. O sea, no voy a inventar aquí que la plata y el cobre son biocidas. Eso ya lo eran, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente yo voy a contar aquí? Bueno, yo lo que voy a contar aquí es que nosotros hemos hecho que eso sea posible extenderlo a volúmenes muy grandes con cantidades muy pequeñas. Es decir, nosotros ahora vamos a intentar dividir tanto los metales, que hemos dicho que tienen actividad biocida, hasta el extremo de que con una fracción de miligramos podamos tener un impacto en un enorme volumen, y podemos tener la seguridad de que ese enorme volumen, con esa pequeña fracción de materia, en este caso de cobre o de plata, pues tengamos asegurada su actividad biocida. Bueno, y esto es un ejemplo de escuela, pero lo voy a recordar aquí porque a veces a uno no tiene en la mente las cifras, ¿verdad? Pues bueno, esto que hay aquí es un cubo de 1 milímetro cúbico, ¿verdad? Es un cubo de 1 milímetro de lado. Si yo por tecnologías convencionales lo meto y lo muelo, ¿verdad?, en un molino de bolas, pues fácilmente, por tecnologías, digamos, de la época de los romanos, fácilmente llego a dividirlo hasta este nivel. Hasta un nivel de aproximadamente 100 nanómetros. Es decir, yo de un cubo puedo sacar 1000 cubos, del orden de 100 micras cada tamaño del cubo. Eso es tecnología convencional. Pero si yo lo que quiero es sacar cubitos de 1 nanómetro de lado, ¿verdad?, entonces el número de cubitos, si yo lo hiciera perfectamente bien, el número de cubitos que yo sacaría es 10 elevado a 18 cubos. Para darnos una idea, ¿qué quiere decir 10 elevado a 18 cubos? Es 1 trillón de cubitos. Si yo pongo cada un cubito uno al lado de otro, ¿verdad?, si hacéis un pequeño cálculo, llegaría a la Luna y volvería de la Luna, es decir, son 1 millón de kilómetros lo que yo habría conseguido. Es una cifra astronómica. Y si yo lo refiero a superficie, pues yo tendría aquí 6 milímetros, que es como una chincheta, y si llego aquí, pues ya tengo 6 metros cuadrados, es decir, puedo recubrir un cuarto de baño con 1 milímetro cúbico de materia. Bueno, pues esto es, el paso desde aquí a aquí es lo que yo llamo nanotecnología, ¿verdad? Y esto ya se entiende que es muy difícil, ¿verdad? No es una cosa obvia, es una cosa que realmente es difícil. Eso ha sido el aporte que tiene la nanotecnología. El resto es absolutamente bien conocido desde hace mucho tiempo. Pues bien, nosotros hemos intentado hacer eso que parece muy difícil y desde luego por tecnologías convencionales imposible, lo hemos intentado hacer de manera sencilla. Claro, si lo hacemos de forma muy complicada tampoco es útil. Lo interesante es hacerlo de manera sencilla para que pueda ser transferible, si no, no es transferible.
Bueno, una forma sencilla que hemos inventado, bueno, no que hemos inventado nosotros, que hemos utilizado, digamos, conociendo un poco la química, pues es partir, digamos, de un material ya que está muy fino, que está por debajo, digamos, de la micra o del orden de la micra, que son las arcillas que están en la naturaleza y son baratas. Y por otro lado, bueno, pues hemos hecho suspensiones, hemos utilizado un ácido, pues para llegar a un pH determinado, que es el pH que nos interesa a nosotros, según los químicos, para precipitar un determinado catión, en este caso plata, y yo, bueno, precipito la plata y después le añado un reductor orgánico, como es el polvo de sodio, y de esta manera yo reduzco la plata a plata metálica. Tengo entonces la arcilla con plata metálica recubierta. O bien, en vez de hacer esto, pues lo hago por otro método, que es otro método que no requiere ningún aditivo químico, sino sencillamente pues una reducción de tipo térmico, utilizando, por ejemplo, una atmósfera de hidrógeno. Y de esa manera, que ahora comentaremos, podemos obtener precipitados en superficie de la arcilla, que es barata y es muy pequeña, distribuido homogéneamente, que eso es otro problema importante con la nanotecnología. Yo no puedo tener materiales nanoestructurados, individualizados. Porque yo cojo y hago nanopartículas con 5 nanómetros de tamaño y lo pongo encima de la mesa, lo primero que hace es que se me convierte rápidamente en una bola. Es decir, las fuerzas de Van der Waals son tan grandes que las nanopartículas no podrían estar. Digamos, la energía superficial intenta minimizarse lo más rápidamente posible y automáticamente sería una bola. Por tanto, es muy difícil de manipular. Y para hacer eso tiene que estar amarradas a una superficie para que no se suelte. Esa es la idea, ¿no? Pues bien, eso es lo que hemos conseguido nosotros de esta manera. Y de una manera que yo tampoco sea muy cara. Si yo pongo una superficie sintética obtenida a partir de, yo qué sé, de un procesamiento con láser y todo eso, ya podéis imaginar que está muy bien, pero que eso no se va a poder utilizar, como nos decía antes nuestro colega, en calcetines, porque eso sería carísimo. Pues bien, eso es lo que hemos intentado hacer, ¿no? Entonces, eso lo hemos intentado y, en cierta manera, lo hemos conseguido. Y, bueno, lo hemos conseguido utilizando minerales de la naturaleza, minerales que están disponibles, que son realmente pues abundantes en nuestro suelo, del país español. Aquí al lado, por ejemplo, tenéis los mejores caolines de Europa, están aquí al lado. Pues bien, hemos utilizado varias arcillas, entre ellas una es de Madrid, ¿verdad?, que es la sepelita, que es una arcilla sumamente original. Otra es un caolín que está cerca de por aquí, que es el caolín de Vimianzo. Y otro es un esqueleto que veis aquí, un esqueleto de diatomeas. Esto es el esqueleto de un microorganismo que vive en el fondo del mar y hoy tenemos toneladas de esto. De manera que yo, utilizando estos sustratos, he podido depositar encima, partiendo de una ruta como la que he comentado antes, que es una ruta bastante sencilla, pues nanopartículas por ejemplo, de cobre. Esto es falso, esto es plata, nanopartículas de plata o nanopartículas de cobre. Entonces, bueno, pues yo puedo, de alguna forma, manipular la naturaleza y obtener nanopartículas como esta que veis aquí singularizada, que tienen nada menos que 2-3 nanómetros. Estas nanopartículas que veis aquí tienen 2-3 nanómetros de cobre. Y estas que veis aquí tienen menos de 5 nanómetros de tamaño, que son de plata. Por tanto, esto es lo que pretendíamos. Con una pequeña fracción de peso yo tengo billones, no millones, billones de nanopartículas que me pueden servir pues, para lo que yo quiero, que es su actividad biocida. Entonces vamos a poner un ejemplo, solo un ejemplo de una utilización directa de estas nanopartículas. Un billete de 20 euros, como veis aquí, este billete de 20 euros se utiliza un papel, que es un papel de alta calidad. Este papel tiene un recubrimiento que es de placas de aluminio, de placas de caolín, como es que veis ahí. Se da un recubrimiento, el caolín se lamina, se le pone encima y tiene esta textura que veis mucho más, presta más en la mano que un papel cualquiera. Pues bien, si este billete empieza a circular hoy, al cabo de 5 años aproximadamente, ha pasado por más de 20.000 manos. Y si esto encima le hacemos que la temperatura del sitio donde estamos es elevada y encima que es húmedo, pues sobre esta superficie han crecido millones y millones de colonias de toda clase de bacterias. Luego, por tanto, esto es un vector de introducción de enfermedades brutales, concretamente el cólera, por ejemplo, se introduce por ahí. ¿Qué una forma de evitar esto? Pues en vez de poner el caolín, como está ahí arriba, ponerlo ya recubierto con nuestras nanopartículas. Solamente un 0,1% en peso de estas nanopartículas serían millones de nanopartículas, de manera que esto impediría que este vector transfiriera de esta mano a esta otra ningún tipo de bacteria, ningún tipo de enfermedad.
Entonces esto es una manera, digamos, una aplicación que todo el mundo entiende, ¿verdad? Hay otras muchas más, pero esta es una evidente. Y bien, otra cosa que se nos ha ocurrido, y eso sí que es verdad que se nos ha ocurrido a nosotros, digamos que lo que he puesto antes ya había gente que se había ocurrido, había gente que lo ha hecho no con kaolín, pero lo han hecho, por ejemplo, con bentonita o morillonita, que es otra arcilla, lo han hecho con otro tipo de arcilla, pero nadie lo hizo de esta manera como lo hemos hecho nosotros. Bueno, el problema que tienen esas arcillas, el problema que tienen esas nanopartículas, es que están adheridas, pero no muy fuertemente adheridas a la superficie, de manera que con gran facilidad yo las puedo transferir a un medio y las transfiero de forma brusca, porque estoy en la superficie, lo pongo en agua, o en otro medio líquido, y automáticamente se disuelve y toda o casi toda la cantidad de nanopartículas se vierte al espacio al volumen que yo quiero, y se vierte de una manera total, de manera que su eficiencia, pues en el caso de medios líquidos, pues sería muy pequeña, muy corta. Pues bien, para evitar este problema, se nos ocurrió, y eso sí que digo, se nos ocurrió a nosotros, embeberlas en una fase vítrea. Entonces yo ya las tengo dispersas, muy bien dispersas, como dije antes, eso es lo más difícil, tenerlas dispersas, porque si yo no las tengo dispersas, las precipito en agua, le quito el agua, se quedan todas juntas y se acabó su importancia. Entonces lo que he hecho aquí es, estas nanopartículas las mezclo con un vidrio, fundo todo, el vidrio se funde, las nanopartículas quedan embebidas en un bloque de vidrio, este bloque de vidrio lo rompo por tecnologías convencionales, en partículas del orden de varias micras, 10, 15, 20 micras, y dentro de cada particulita, como veis, tengo las nanopartículas de plata, en este caso, perfectamente dispersas, tal como están aquí. Pues bien, estas nanopartículas, a su vez, yo las puedo dosificar. Yo entonces esto lo llevo a un medio líquido, y en el medio líquido no van todas a la vez, puesto que todas no son disponibles, todas no están en contacto con el líquido, solamente las que están en superficie. Solamente la fracción que está en superficie es capaz de ser transferida al líquido o en contacto con las bacterias que hay en ese líquido, y su solubilidad es muy limitada, puesto que ese vidrio es un vidrio sodocálcico que tiene una solubilidad muy limitada, con lo cual la durabilidad de este biocide inorgánico será como 1000 veces o posiblemente 100.000 veces mayor. Pues bien, eso es lo que hemos hecho, pero no solamente eso nos hemos encontrado con que eso es verdad, sino que además hemos encontrado con que no solamente mata a las bacterias, sino que además mata también a los hongos o a las levaduras. ¿Y por qué las mata? Porque aparte de lixiviar las nanopartículas correspondientes de plata y cobre, también lixivia parte de lo que tiene el vidrio, que es calcio, y eso hace que su eficacia sea absolutamente mortal. Pues bien, no solo eso, sino como hemos lixiviado muy poco, la cantidad de plata lixiviada en ese medio es menor de 30 ppm. Y al ser menor de 30 ppm no es tóxico. Si es por encima de 30 ppm ya podría afectar a las células humanas. Por otro lado, si yo en vez de estar trabajando con plata estoy trabajando con cobre, el cobre es todavía mucho mejor. Aquí tenéis, por ejemplo, la EPA, que es una agencia americana muy seria, que dice que el contacto de cualquier microbio con el cobre es capaz de matar solo por contacto el 99,9% de las bacterias en menos de 2 horas. Por tanto, bueno, eso es un hecho que nosotros podemos perfectamente manipular de esa manera. Podemos hacer que sea una actividad biocida solo por contacto, grandes superficies, puesto que yo puedo manipular, puedo extender, puedo disminuir el espacio que quiero y la superficie que quiero con esta técnica. Y esto, por ejemplo, ¿cómo actúan? ¿Verdad? Esa es otra pregunta que dice la gente. ¿Cómo actúan estas nanopartículas en caso de una coli, por ejemplo, de una bacteria? Pues bien, no está del todo resuelto el problema, según los biólogos, pero bueno, ya se sabe bastante. Y una de las cosas que se saben es que las nanopartículas pueden ser muy finas, muy finas, muy finas, por ejemplo, que estén por debajo de 2 nanómetros o 1 nanómetro y directamente pasan la barrera de la membrana sin más, pero una vez que entran dentro del protoplasma de esta célula, lo que hacen es que rompen, se adhieren al ADN, rompen el ADN de la bacteria y evitan que se replique, evitan las mata. Y la más fácil de todas y la más probable de todas, la que nosotros hemos visto más, es que se pegan a unas cosas que tienen las bacterias y que no tienen las células humanas, que son los tioles, que tienen azufre al final, se pegan a estos tioles y hacen un agujero, y por ese agujero rápidamente las células mueren, ¿verdad? Esto, pues, bueno, aquí veis una célula, una coli, en donde tiene las nanopartículas pegadas, como digo, algunas de ellas ya han penetrado y esto está a punto de morir.
Esto mismo está ocurriendo en esta otra foto. Y bien, esto es en el caso de nanopartículas sueltas, ¿verdad?, en medio líquido. Ahora bien, me preguntáis, ¿y cómo actúan entonces nuestras partículas de plata embebidas dentro de un trozo de vidrio? Pues actúan de esta forma. Primero se disuelve una parte de ellas, y lo veis aquí, están en una fracción ya disuelta, con las pequeñas partículas de plata ahí en medio, esas han pegado a la célula y la han roto y han muerto. Aquí lo veis lo mismo, no se ve muy bien, pero esto es una Escherichia coli, en donde esta partícula de vidrio pues ha ido exudando las nanopartículas de plata y ha ido matando a la correspondiente bacteria coli. Lo mismo exactamente igual, estas fotos son muy espectaculares y son las primeras fotos que se han publicado de cobre, en donde vemos que una partícula de vidrio conteniendo nanopartículas de cobre, pues veis aquí que se pega primero a la superficie a la membrana, después entran dentro y rompe la presión osmótica, por eso que dije que mataba antes lo de dentro, y finalmente entran dentro, como la veis aquí, y aquí se ven nanopartículas singularizadas que han entrado dentro ya de la bacteria y la han destruido. Y bien, eso como otra virtualidad que tiene este hecho es que yo puedo coger esta partícula de vidrio con nanopartículas de plata inducidas y lo puedo manipular como si fuera un vidrio. Entonces, una de las cosas que se nos ha ocurrido es recubrir, pues por ejemplo, una placa de titanio. Ya sabéis que el titanio, nos ha contado aquí Toño, que el titanio se utiliza para implantes dentales y para otras prótesis. Y resulta que si yo hago un recubrimiento del orden de 20 micras sobre una placa, pues con ese recubrimiento de 20 micras yo puedo perfectamente actuar sobre los microbios. Aquí tenéis una placa Petri, esta está sin recubrir, y fijaos bien que los microbios no se enteran de que está aquí la Petri, los microbios siguen creciendo por encima de la Petri tan ricamente, pero cuando está recubierta, fijaos bien que esta zona no existe ni un solo microbio porque esta zona está protegida por las nanopartículas que ha ido lixiviando la placa del recubrimiento y por tanto este tipo de recubrimiento, como veis, protege perfectamente bien de las infecciones. Y bueno, esto mismo lo hemos hecho no con metal, en este caso con un material similar que nos ha explicado aquí Toño, que este es un composite de circona con ceria y nanopartículas de plata. Lo hemos hecho, como veis, el recubrimiento es absolutamente perfecto, un tamaño de aproximadamente 20 nanómetros, y aquí exactamente el mismo experimento. Aquí está sin recubrir y aquí está recubierto. Claramente se ve que en esta placa Petri aquí no hay ni restos alrededor de ninguna bacteria coli. Por tanto, bueno, esto como veis tiene bastantes posibilidades. De otras prótesis, por ejemplo, uno de los problemas que se tienen, creo que es el 20%, ¿verdad?, de los fallos de los implantados, no es porque falle el implante está muy bien, es porque ha habido un problema de infección. Entonces el problema de infección es un problema grave, muy grave, de manera que las infecciones hospitalarias son muy graves porque son resistentes a los antibióticos y pueden producir serios problemas. Entonces, si nosotros recubrimos estas prótesis, por ejemplo, que esto es un vástago de titanio, lo recubrimos de una capa de nuestro vidrio con nanopartículas de plata, estamos protegiendo durante el proceso de fijación, estamos protegiéndolo de infecciones. Y sobre todo, y por encima de todo, en estos casos, el número de accidentes que hay en el mundo, accidentes mortales que hay en el mundo, y eso multiplicado por cifras todavía mayores, serían el número de los que se han fracturado algún hueso como consecuencia solamente de accidentes de automóviles superior a 20 millones diarios de personas. Esas personas tienen que ser intervenidas con este tipo de clavos, con este tipo de implantes, y el problema de infección en este caso es todavía mucho mayor, porque se tienen que transportar al enfermo hasta un centro hospitalario y después implantarlo y tal. Entonces, en este caso es todavía más apropiado el uso de estos recubrimientos de tipo biocida y que protege sin género de duda de futuras infecciones. Y ya para acabar, pues bueno, pues solamente dos conclusiones que son evidentes, ¿no? Una, que la actividad de las bacterias, pues de estos materiales compuestos, se ve claramente que tienen una actividad muy fuerte, del orden, como digo, por encima de 4 órdenes de magnitud, es decir, nosotros prácticamente eliminamos las colonias que se posan encima, y no solo de la gran positiva y gran negativa, que son el 90% de todo lo que hay por ahí, sino además de los hongos y de las levaduras, algunas de ellas son mucho más peligrosas que las bacterias. Y finalmente, bueno, que esto abre la posibilidad de que
de un amplísimo espectro de aplicaciones, entre los cuales están pues, todo aquello que se quiere que no haya contacto con microbios. No solamente estoy hablando de aplicaciones hospitalarias, sino aplicaciones donde haya mucho público, por ejemplo, transporte, donde tengamos problemas de infecciones en escuelas, etcétera. El recubrimiento con este tipo de materiales pues, puede ayudar muchísimo, y sobre todo porque tienen nula, como hemos dicho en el caso prácticamente del cobre, no tiene toxicidad, según dice la norma de la EPA, o muy baja toxicidad en el caso de la plata. Bueno, esto es lo que yo quería comentar aquí, y bueno, estas son la gente que ha trabajado tanto de un centro como otro en este trabajo que llevamos ya más de 4 o 5 años de duro esfuerzo para ver si llegamos a realmente a transferir esto hacia la sociedad, que es lo que realmente interesa a todos. Y nada más.